Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 16. El misterio de la sangre. En ese momento, todos se repondrían de la caída, a lo que Jin sería el primero en colocarse de pie, donde después diría, mientras veía a los demás, no puede ser, ¿cuántos conseguimos entrar? Así Jin miraría a Marco, y después él haría una señal de aprobación, a lo que Jin pondría una sonrisa, pero después él miraría hacia la ventana, y en eso diría, me aproveché de la muerte de mis compañeros para llegar, ¿acaso eso me hace una mala persona? Por lo que él se sujetaría su rostro. Pero después él miraría hacia un lado, y en eso se sorprendería, ya que vería a varios cadetes escondidos debajo de unos escritorios, a lo que Jin después diría, oigan, ¿ustedes acaso son del equipo de reabastecimiento? A lo que Jin después se colocaría de pie, y en eso iría a donde estaban, donde tomaría uno de los chicos, y después lo jalaría, para darle un golpe, a lo que Jin después gritaría, mientras estaba enojado, ¿acaso tienen idea de cuántos han muerto allá afuera por su culpa? Malditos imbéciles, pero en eso todos se sorprenderían, a lo que Marco diría, Jin detente, así él lo sujetaría, mientras Jin intentaba darle otro golpe al chico, pero después la chica mientras lloraba diría, ¿qué querías que hiciéramos? Los titanes invadieron toda la zona de reabastecimiento, no podíamos ni siquiera salir de aquí, a lo que Jin diría, estúpidos, era su tarea averiguar la manera en cómo podrían librarse de esa situación, todos nos estábamos jugando la vida para regresar, ¿acaso olvidaron su entrenamiento? Mientras ustedes estaban aquí escondidos como ratas, a lo que todos mirarían esto, pero después Reiner miraría como en un costado, habrían algunas vendas con sangre, al igual que muchas manchas, a lo que él diría, ¿eso qué es? Por lo que él tomaría las vendas, y en eso todos mirarían a Reiner, a lo que Annie diría, Reiner, ¿qué es eso que estás tomando? A lo que él diría, son vendajes, así él miraría a los chicos, y después diría, mientras los inspeccionaba, pero no veo que sean de alguno de ellos. A lo que uno de los chicos del equipo de reabastecimiento diría, eso, pertenece a un soldado que vimos hace un rato, antes de que ustedes llegaran, así ellos se sorprenderían, a lo que Marco diría, ¿y qué le pasó? A lo que la chica después mientras se limpiaba las lágrimas diría, creo que era parte de una de las unidades de novatos, ya que no traía ninguna insignia. Él vino también para reabastecerse, le dijimos que el sótano estaba lleno de titanes, y que era prácticamente imposible que fuéramos por combustible. Pero él insistió en intentar acabar con ellos, después de eso él bajó, pero no hemos vuelto a saber nada de él, quizás se lo han comido los titanes, ante esto todos se sorprenderían, pero antes de que Jin dijera algo, uno de los cadetes diría, cuidado, así todos se girarían, y después un titán golpearía la ventana con su cabeza, ante esto todos se sorprenderían, pero después otro titán también se asomaría por la ventana, a lo que todos se asustarían, y después comenzarían a correr. A lo que Jin diría, aquí hay demasiada gente, no puede ser, ¿acaso este es nuestro fin? Así él miraría fijamente a los titanes, pero después él se sorprendería, ya que los titanes serían golpeados, y alejados del edificio, a lo que él diría, ¿pero qué sucede? Pero en eso llegarían Connie, Mikasa, y Armin, a lo que Jin diría, muchachos, luego Connie diría, casi no llegamos, pero lo conseguimos, así él felicitaría a Armin, pero luego Connie diría, muchachos, ese es un titán anormal que no presenta interés en los humanos. Así todos lo verían, y se quedarían sorprendidos, mientras que fuera, el titán daría un fuerte rugido, mientras miraba a los demás titanes, pero en ese mismo momento lejos de ahí, Kon se habría encargado de limpiar el camino hacia el muro, donde ya no habrían titanes en esa zona, pero al escuchar ese rugido, él movería su cabeza, en eso con los chicos, todos habrían bajado al segundo piso, y después mientras Armin preparaba una estrategia, Annie diría, aquí hay más sangre, diablos.
Sea quien sea el tipo que bajó, por lo visto sí iba bastante herido, a lo que Reiner diría, exactamente cuánto sabemos de ese titán Connie, a lo que él diría, es preferible que hablemos cuando estemos a salvo chicos, a lo que Reiner diría, es verdad, en eso Jin diría, bien, todas las armas están listas, así que nosotros bajaremos primero, escuchen, por lo que algunos alcanzaron a ver, el primer piso está completamente oscuro, los titanes quizás hayan destruido las linternas. Así que estaremos a ciegas, por lo que no deberán gritar, ni tampoco disparar antes de tiempo, ya que la única luz, será la que ustedes llevarán en las antorchas del ascensor. Ante esto todos se sorprenderían, pero sobre todo se asustarían. De esta manera, Mikasa, Annie, Reiner, Bertolt, Jin, Connie y Sasa bajarían, a lo que ellos notarían que cada vez estaba más oscuro, donde Sasa y Connie temblarían del miedo, mientras que Bertolt diría, es verdad, está muy oscuro. ¿En serio podremos acabar con los titanes? A lo que Reiner diría, esto podríamos usarlo a nuestro favor, así ellos se pondrían en posición, mientras los demás comenzaban a bajar por el ascensor, donde todos irían nerviosos y asustados, ya que estaría todo oscuro, y la única luz que se veía en ese lugar era la del ascensor, donde Armin y Marco estarían calmando a los demás, mientras que por otra parte, los que estaban arriba de las vigas también estarían preparados para atacar. A lo que Reiner diría, vamos, ¿qué sucede? Mientras que por su parte, Mikasa también estaría atenta, pero después ella con la poca luz, también lograría ver un poco de sangre en unas partes de esa zona, por lo que estaría sorprendida, a lo que Annie diría, esto ya tardó un poco, ¿no creen? A lo que Reiner diría, no te confíes, estén atentos, a lo que ellos seguirían esperando, mientras que en el ascensor, uno de los chicos diría, oigan, ¿qué sucede? ¿Por qué no vienen los titanes? A lo que Marco miraría a los chicos del grupo de reabastecimiento, y en eso diría, oigan, ustedes habían dicho que este lugar había sido tomado por titanes, entonces, ¿dónde están los titanes? A lo que la chica después diría, mientras estaba algo nerviosa, ya se los habíamos dicho, uno de los cadetes también había venido, antes de que ustedes llegaran, pero poco después de que nos pusimos al tanto de lo que estaba pasando afuera, él bajó aquí, a lo que el chico diría, ¿será acaso que él consiguió acabar con los titanes que estaban aquí abajo, pero no tenía equipo de maniobras? ¿Acaso solo usó sus armas? Ante esto, todos se sorprenderían, donde Armin diría, ¿será eso posible? Mientras que Marco diría, si ese es el caso, entonces eso querría decir que no hay titanes, a lo que Armin diría, solo hay un modo de saberlo, por lo que Armin diría que los bajaran, donde los demás no querrían, pero Armin diría, no se preocupen, si en dado caso hubiera un titán, los que están arriba se encargarían de abatirlo. Por lo que los demás no muy convencidos aceptarían, así ellos prenderían más antorchas, mientras que Mikasa diría, también, separémonos, y busquemos a los titanes, a cualquier señal de uno, atáquenlo, a lo que los demás asentirían su cabeza, así ellos comenzarían a buscar, mientras que Jin diría, esos inútiles habían dicho que uno de los nuestros había bajado aquí, ellos mencionaron que quizás los titanes por todo el caos que se escuchaba se lo habrían comido. Pero no hay ningún titán, ¿acaso sería posible que él los haya eliminado? Pero si así fuera, ¿dónde está? A lo que después Marco diría, zona despejada, no hay titanes. Ante esto, todos se aliviarían, por lo que prenderían más antorchas, y después iluminarían el lugar, así todos buscarían los tanques y sus equipos de maniobras para recargarlos, mientras que algunos habrían notado que en varias partes habría mucha sangre, de esta manera todos conseguirían recargar sus equipos. Por lo que comenzarían a salir de ahí, mientras salían de ese lugar, a lo que Armin y Jin dirían, deprisa, tenemos que subir el muro, pero en eso, ellos verían como Mikasa estaría arriba del tejado, a lo que Armin diría, Mikasa, pero después ellos escucharían un fuerte estruendo, mientras que Reiner diría, no puede ser, así, Annie, Bertolt, Armin, Reiner y Jin subirían, e irían a donde estaba Mikasa, donde todos verían como el titán estaba con gran parte de su cuerpo destrozado.
mientras ya no habrían tantos titanes, a lo que Armin diría, acabo con todos, mientras que Jin diría, pero parece que también ellos acabaron con él, a lo que Reiner diría, tenemos que salvarlo, mientras que Jin diría que si acaso habían perdido la cabeza. Por su parte Annie diría que ese titán podría ser de mucha ayuda para ayudarlos, a lo que Jin estaba a punto de decir algo, pero después el titán se giraría, y daría un fuerte rugido, y en eso, más titanes comenzarían a llegar. A lo que todos se sorprenderían, donde Jin diría, maldición, si acaban con él, estaremos perdidos, rápido tenemos que subir el muro, donde Mikasa estaba a punto de decir algo, cuando en ese momento, una gran cantidad de vigas le darían de lleno a los titanes, donde les destrozaría sus cabezas, mientras también los enviaba a estrellarse con las casas, así dejando a todos sorprendidos, mientras se levantaban cortinas de polvo, al mismo tiempo los titanes comenzarían a ser abatidos uno a uno, donde se vería sus cuerpos caer, así todos mirarían eso, donde Armin diría, pero ¿qué pasa? A lo que Jin diría, él también se detuvo, así el titán también estaría mirando esa zona, así después el polvo comenzaría a disiparse, y en eso una gran silueta comenzaría a salir de ella, donde al salir por completo, contendría los cuerpos de unos titanes en sus manos, mientras su boca estaba llena de sangre, dando a entender que fue él quien los acabó. Ante esto, todos se impactarían al verlo. Pero quienes estarían aún más sorprendidos, pero sobre todo nerviosos, serían Reiner, Annie y Bertolt, a lo que Jin diría, ¿qué? ¿Pero qué rayos es esa cosa? A lo que Armin diría, ¿es acaso un titán? A lo que Mikasa lo vería más detalladamente, y en eso recordaría lo que dijeron los soldados, y después ella diría, no, ese también es un Kaijin. Ante esto todos la mirarían, y después ella les diría lo mismo que dijeron los soldados. Ante esto ellos se sorprenderían, donde Reiner diría, el Kaijin bestia vino con los otros Kaijins, pero después todos serían sacados de su sorpresa, ya que el titán daría un fuerte rugido, y en eso Kon lo miraría, donde el titán se abalanzaría sobre él, a lo que Armin diría, miren, él también va tras ese Kaijin, donde el titán estaba a punto de atacarlo, pero después Kon le daría un fuerte golpe con su puño, el cual lo enviaría a estrellarse a unas casas al titán, mientras también destrozaba su rostro, y una parte de su cabeza. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, mientras que Jin diría, lo dejo fuera de combate de un solo golpe, pero qué fuerza, así el titán se repondría, y después se colocaría de pie con mucha dificultad, pero en eso caería, mientras comenzaba a expulsar una gran cantidad de vapor, donde los chicos se sorprenderían, a lo que Armin lograría ver algo, y en eso diría, que, esperen, alguien está saliendo de ese titán, no puede ser, ¿acaso es Eren? Ante esto, Mikasa y Jin se sorprenderían, pero Reiner, Annie y Bertolt no dejarían de ver al Kaijin bestia. Mientras estaban nerviosos, pero Kon también estaría algo sorprendido, ya que miraría que un humano salió de ese titán, y al verlo más detalladamente, lo reconocería, a lo que Mikasa estaba a punto de ir, cuando se escucharía un fuerte rugido, así todos se sorprenderían, y en ese momento arriba de una casa, el Carnotauro comenzaría a salir, mientras que Kon daba un fuerte rugido, a lo que el Carnotauro miraría a Eren, y después pondría una sonrisa siniestra, pero Kon también se percataría de lo que estaba pensando él. por lo que se sorprendería, así el Carnotauro daría un fuerte salto, y después correría hacia Eren, mientras abría su boca. Ante esto, todos se sorprenderían, pero Armin diría, no, Eren, se lo quiere comer, mientras que Mikasa también se sorprendería, por lo que ella estaba a punto de ir, pero después Kom sujetaría al Carnotauro, mientras evitaba que se acercara más. Ante esto, todos se impactarían, donde Reiner diría, que, está protegiendo a Eren, a lo que Jin diría, esto es increíble, pero Kom también se habría dado cuenta de la presencia de los chicos. Por lo que Kom empujaría con más fuerza al Carnotauro, así alejándose ambos más de él, donde Mikasa reaccionaría, y después ella bajaría por Eren, donde lo rescataría, a lo que Armin diría, Mikasa, así todos mirarían a Eren, pero después escucharían el estruendo, y en eso mirarían como Kom le habría dado un fuerte golpe al Carnotauro, mientras este se alejaba por el dolor. Así, ambos monstruos se mirarían fijamente, pero después el Carnotauro daría un fuerte rugido, mientras un líquido como agua comenzaba a salir de él.
Ante esto, los chicos se sorprenderían, donde Jin diría, ¿pero qué está haciendo? ¿Acaso está haciendo del baño? Pero después, para sorpresa de todos, el líquido comenzaría a teñirse de color rojo tipo sangre, donde este comenzaría a ser mucho más grande, y tomar otra forma, y una consistencia más sólida, mientras que Kong se prepararía. En ese momento, otros dos carnotauros se harían presentes, mientras daban un fuerte rugido. Ante esto, todos se impactarían. A lo que Armin diría, salieron otros dos Kaijins, pero ¿qué demonios hizo? A lo que Jin diría, ¿qué rayos es esa cosa? Acaba de multiplicarse, pero Mikasa después miraría detalladamente al Carnotauro, y en eso diría, ese Kaijin, es de los que vi hace un rato, cuando los estaba buscando. Rápido, ya tenemos a Eren, tenemos que irnos, aquí no podremos hacer nada contra ellos. Pero después, Kong se golpearía el pecho, y en eso daría un fuerte rugido, mientras los carnotauros también daban un rugido. Así ellos irían contra él, donde lo comenzarían a rodear, así lo atacarían, pero Kong daría un salto, y provocaría que los tres chocaran, así sorprendiendo a todos, donde Kong después se alejaría de ellos, y en eso sujetaría a uno por su cola, el cual se percataría de esto, y en eso miraría a Kong enojado, pero Kong tiraría con fuerza de él, y después lo jalaría, donde lo estrellaría contra una de las casas, así todos se sorprenderían, mientras se cubrían de los escombros. A lo que Jin diría, maldición, pero después Mikasa diría, deprisa, tenemos que huir de aquí, él estará bien. A lo que Reiner diría, ¿cómo lo sabes? En eso Mikasa diría, los soldados dijeron que él asesinó a otros Kaijins. Ante esto, ellos se sorprenderían, pero decidirían hacerle caso. De esta manera todos comenzarían a irse de ahí, mientras que arriba de la muralla, unos soldados estarían viendo la batalla entre Kaijins. A lo que unos dirían, ese Kaijin con pelaje, debe de ser del que hablaron las fuerzas del comandante de la División 10. Donde otro diría, señor, ¿acaso él no será un peligro? Solo se enfocó en los titanes, incluso acabó con los que estaban acercándose a la puerta. A lo que él diría, no lo sé. A lo que otro diría, señor, incluso perdimos la ubicación de los otros dos, el Kaijin robusto de púas que estaba golpeando la puerta, y el monstruo de la aleta enorme que estaba intentando escalar el muro. ¿Acaso cree que esos dos hayan conseguido escapar? Ante esto, los demás se asustaron. En ese momento, los otros dos carnotauros se abalanzarían sobre Kong, mientras que Kong se percataría de esto, y después mientras tomaba su forma cuadrúpeda iría contra ellos, y después los embestiría con sus brazos, así jalándolos con fuerza, mientras los tres se estrellaban contra las casas. Por otro lado, el tercero se estaría reponiendo del ataque de Kong, donde este miraría hacia enfrente, y en eso, lograría ver cómo Kong se estaba colocando de pie, mientras los otros dos carnotauros estaban a sus pies, a lo que él comenzaría a correr a una gran velocidad, mientras se dirigía hacia Kong, y en eso daría un gran salto, y después Kong estaba a punto de golpear a los otros dos, pero el otro carnotauro se sujetaría de su espalda, mientras lo mordía de su hombro, y se aferraba a él con sus garras. En eso, Kong daría un fuerte rugido, y luego estaba a punto de golpearlo, pero los otros dos se darían cuenta de esto, por lo que uno mordería una de sus manos, mientras el otro mordía uno de sus costados, a lo que Kong daría un fuerte rugido, así los tres lo tendrían sometido, donde el que lo tenía sujeto de su pie tiraría con fuerza, y después lograría hacer que Kong se sometiera, mientras que los otros dos también empujarían contra su fuerza, y lograrían someter a Kong. Ante esto, Kong rugiría del dolor, pero los carnotauros clavarían más sus fauces y sus garras en Kong, lo que provocaría que él rugiera del dolor, mientras el que lo tenía sujeto de su hombro estaba a punto de morder su cuello. Kong se daría cuenta que cambió de posición, y notaría que sus patas estaban más a su alcance. En eso, el carnotauro le mordería el cuello, y Kong rugiría del dolor, pero al mismo tiempo él sujetaría una de sus patas y tiraría con fuerza de ella, a lo que Kong la mordería, y le arrancaría unos dedos. Ante esto, el carnotauro daría un fuerte rugido del dolor, mientras sangraba de su pie. En eso Kong se sentiría más aliviado, pero los otros dos se distraerían, a lo que Kong tomaría de las fauces al que estaba mordiendo su mano, y en eso tiraría con fuerza, y después lo clavaría de cabeza sobre la tierra, así provocando que lo soltara, y que al mismo tiempo diera quejidos de dolor.
En eso, miraría al que lo tenía sujeto de su pie, y después le daría una fuerte patada en su costado, provocando que éste rugiera del dolor, así con se lograría estabilizar, y después al que había clavado en la tierra, lograría reponerse, mientras el de la patada también, así ambos mirarían a Kong, y lo rodearían, por lo que Kong se daría cuenta de esto, y al mismo tiempo frunciría el ceño, mientras se preparaba, a lo que ambos darían un fuerte rugido, y después irían contra él. Pero Kong giraría, al mismo tiempo que tenía sus puños listos, y después les darían un golpe en sus mandíbulas, provocando que ambos dieron quejidos de dolor, pero uno chocaría con una casa mientras se aturdía, así que Kong miraría al otro, y no perdería el tiempo, así Kong lo embestiría con fuerza contra una de las casas, y después este daría unos quejidos de dolor, por lo que caería, pero Kong después le daría un fuerte golpe con sus puños en un punto cerca de su fémur. Y después él se lo destrozaría, así el Carnotauro daría un fuerte quejido de dolor, en eso Kong miraría una de las torres de uno de los edificios, y como es que esta en su punta sería muy delgada, así que Kong la tomaría, y después la arrancaría, así Kong miraría al Carnotauro, el cual le regresaría la mirada, por lo que trataría de escapar, pero no podría, a lo que Kong daría un fuerte rugido, y en eso, usando la gran torre, aplastaría su cabeza, así destrozándosela, y acabando con él.